Decíamos en los títulos y tiene que ver con todo lo que quedó después de la jornada de las elecciones. Ayer Señal U tuvo una transmisión especial. Esperamos haberte acompañado y que te hayas informado junto a nosotros. Y ahora sí, vamos a seguir hablando de cómo ha quedado entonces este panorama electoral y lo vamos a hacer con un especialista, con alguien que nos va a poder aclarar un poco mejor las cosas. Es Elvio Rodríguez, encuestador, a quien saludo y doy las buenas noches. Y desde ya, Elvio, muchas gracias por comunicarte con Señal U. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Lamento no estar ahí, pero bueno, tuve que viajar. Está bien, está bien. Bueno, podemos igual comunicarnos con vos y aclarar un poco cuáles han sido las conclusiones principales después de esta jornada. Ahí, digamos, podríamos hablar de algunas conclusiones desde el punto de vista de los partidos, ¿verdad? Y otra conclusión que a mí me gusta más, que me interesa más, es, digamos, sobre el comportamiento de la gente, ¿no? Es decir, la primera cuestión que yo veo es decir, de que cuando tantas veces hemos dicho el declive de la ideología y el declive de la política, eso realmente es real para una parte muy importante de la población, ¿no? Es decir, no hay una adhesión, digamos, que lleve desde una posición política a otra posición política semejante cuando la primera desaparece. Estoy hablando del caso de Somos, ¿verdad? Que es el caso más interesante, de cómo los votos que en un momento votaron en la interna de Somos, luego un 8%, que es una cantidad importante, digamos, es importante sobre todo para los resultados de la elección, es decir, ya no vuelven a Somos. Es decir, en el caso de Cambiemos, o Cambia Mendoza, yo creo que lo interesante es ver cómo la gente, si cambia una parte de la población, 4 puntos, en este caso más o menos, 4 puntos y algo, si cambian a partir de que sale la figura del gobernador a cargar de significados a la candidata de él. Seguro. Eso no había sucedido en las PASO, ¿verdad? ¿Y qué opinás de esto justamente que comentabas y de esta consolidación que ha logrado justamente el gobernador en cuanto a su proyecto y sobre todo con lo que se hablaba de esta posible reforma de la Constitución para una posible reelección? Bueno, eso ya está fuera de posibilidades. No hay ninguna posibilidad de reformar la Constitución. Ya eso pasó. Yo creo que ya es definitivo. No hay posibilidad. La Constitución no permite, porque obliga, digamos, que una vez hechos los acuerdos en los 2/3 de las cámaras, se plebiscite en una elección a diputados. La próxima elección a diputados va a ser el 2019, o sea que para este gobernador ya la reelección no va a existir. No sé si él insistirá, digamos, como un paso para los futuros gobernadores, o el deseo de querer ser el gobernador que por finalmente pudo reformar la Constitución de Mendoza. Claro. Parece que es muy difícil hacerlo. Pero creo que se ha consolidado. Sí, te quería preguntar por esta irrupción que hizo el Partido Intransigente en estas elecciones y esta banca que obtuvo para el Congreso Ramón. Que es una jugada, digamos, pensémoslo como si esto fuera hecho por una mano misteriosa, digamos, que hubiera estado organizando todo esto. Es decir, como si hubiera una cosa fuera de nuestras voluntades, ¿verdad? Un especialista de otro país que hubiera venido y decir, busquemos la persona que puede servir para trabajar, digamos, para posicionarla en estas elecciones. Busquemos el contexto, busquemos el contenido. Creo que hubiera dado justamente con este señor Ramón. Es decir, como la persona ideal para en un contexto determinado juegue un rol a partir de una campaña, digamos, hecha con inteligencia. Es decir, yo creo que es un contexto, una figura, una oportunidad, y la supo aprovechar muy bien. Creo que es un fenómeno totalmente de publicidad, de propaganda, ¿verdad? Es decir, exacto. El uso de las redes también fue importante. Claro, la persona fue la persona ideal para poder entrar en este mismo momento, ¿no? Y después, digamos, el hecho de haber jugado con una cosa reivindicativa, pobre políticamente, para mi gusto, es decir, no había un proyecto alternativo al gobernador, salvo que bajen las tarifas.
no fue o la defensa del consumidor, o sea, no hubo un proyecto, digamos, no emerge un nuevo grupo político en Mendoza. Lo que emerge, digamos, es una figura interesante, es decir, que pudo aprovechar muy bien un contexto, digamos, muy especial. Un contexto muy especial donde básicamente el justicialismo también baja el nivel político totalmente, ¿verdad? El Somos no hace una campaña de fuerte contenido político como habían sido de repente lo que pareció ser las PASO, ¿verdad? Sí. Donde realmente parecía que se enfrentaban dos líneas políticas, y terminó haciendo una campaña que ni fue reivindicativa, porque no tocaba los casos concretos, sino que fue como esa idea de decir apocalíptica, ¿no? Es decir, mire lo que va a venir, mire lo que va a venir, nosotros podemos salvarlo. Dos cosas improbables, perdón, no se podía probar que lo que iba a venir, aunque luego venga, ¿verdad? Sí. Y la segunda cuestión, que tampoco se podía él instituirse como un salvador de a un diputado más. Yo creo que fue un error de campaña muy fuerte, ¿no? Y eso le hizo perder significado en esta elección. Bien, y en cuanto al fenómeno del partido intransigente, ¿vos lo relacionás o por ahí el tema de que sea algo nuevo, de que sea una opción nueva y que la gente se incline por esto, como sucedió en algún momento también con el FIT? Exacto, yo creo que, mire, ahí en marketing siempre estudiamos y enseñamos una teoría, digamos, que es la gente que tiene hábitos. Toda la gente que tiene hábitos, a la vez el hábito incluye un porcentaje de deseos de buscar variedad. Es decir, usted normalmente tiene hábitos hacia un tipo de comportamiento, pero cuando aparece una cosa nueva dentro de ese espectro, es decir, tiende a probar a ver qué pasa. Bien. Es decir, creo que la persona, si hubiera que haberla elegido a Ramón, yo creo que no habría duda que alguien hubiera venido y hubiera elegido a Ramón para esta tarea, para esta candidatura en este momento. Lo que no veo yo, digamos, es decir, más allá de sus definiciones sobre el libre mercado, que no es una política ni es una propuesta política, es decir, una propuesta de defensa del consumidor, como muchos grupos aparecen así, la posibilidad de sostenerse en el tiempo, y va a depender mucho seguramente de las actitudes que tenga y cómo evalúe la población esas actitudes. 17 puntos que sacó no es una base sustentable si no está sostenida políticamente. Creo que en ese sentido el FIT tiene una ventaja. Los 11 puntos del FIT yo creo que son puntos sustentados político e ideológicamente, ¿verdad? Claro, exacto. Sí. Sí. Han logrado formar un piso ahí, es decir, lo cual lo hace interesante, digamos. Y lo siguen sosteniendo, claro. Claro, y lo han sostenido bien. Exacto. Elvio, por último te quería preguntar un panorama, una conclusión general de los resultados que se dieron a nivel nacional. Bueno, han sido resultados, digamos, muy interesantes, obviamente, para Cambiemos, para el gobierno de Macri, y para todos los que están llevando adelante esa propuesta. Creo que fue muy inteligente, digamos, no fue inteligente porque no sé si ellos lo provocaron, pero de hecho se dio una polarización provocada por ambos bandos, no dejaron espacio a emerger tercera fuerza. La discusión ya no fue una discusión, digamos, en términos políticos, en términos de modelo de país, en términos futuros, si fue una discusión, digamos, el pasado contra el presente. Sí. Y el presente todavía no parecía, digamos, hubo un poco de reactivación económica, se notó que la gente estaba un poco mejor, o sea que el presente era mejor que el pasado para una gran parte de la población, un 40%, 40 y algo, claro, digamos que fue el que votó a Cambiemos y que le permitió hacer una gran elección. Ahora veremos cómo sigue todo, ¿no? Seguro. Yo creo que estamos en un escenario nuevo. Esto... Escuché a la expresidenta decir que se trataba de algo fundacional. Yo creo que lo que pasa es que a esta Argentina la estamos refundando todos los años, digamos. Pero creo que vamos a encontrar un escenario nuevo, un gobierno con más fuerza para llevar adelante, ahora sí, sus propuestas políticas, es decir, sin el temor de verse trabado la famosa... Claro, exacto. Más o menos. Exacto. Elvio, te agradezco por el contacto con Señalú, por habernos aclarado un poco este panorama que ha dejado el domingo de elecciones ayer. Así que bueno, nos estamos comunicando ante cualquier duda, ante cualquier consulta. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias por permitirme estar con ustedes ahí. Un abrazo. Allí pasaba Elvio Rodríguez, encuestador, aclarando un poco el panorama que han dejado estas elecciones que pasaron ayer por Señalú en una transmisión especial. Acordate que estamos en www.universidad.com.ar. Allí nos podés encontrar a todo el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Y vamos a seguir hablando de las elecciones y de este panorama que ha quedado después, porque justamente hablábamos del fenómeno de José Luis Ramón y el partido intransigente. Hoy dio una conferencia allí en la Plaza Independencia, refiriéndose y utilizando, bueno, el aumento de las naftas, obviamente como lo hizo durante la campaña. El tema de los aumentos fue uno de sus mayores ítems dentro de la campaña, pero también hablando de su triunfo ayer y de cómo lo ve él y cómo se perfila para el Congreso. Así que escuchamos y compartimos lo que decía esta mañana José Luis Ramón, diputado nacional. El resultado es muy importante, porque significa que hemos logrado comunicar nuestra idea y el trabajo que venimos haciendo de tanto tiempo y que se pueda plasmar hoy en los consejos deliberantes, en la mayoría del Gran Mendoza, en la legislatura de Mendoza con el liderazgo del doctor Badillo. Va a dar un cambio importantísimo en la mecánica de cómo va a funcionar la legislatura, y en el Congreso de la Nación voy a sacar las uñas. Nosotros no estamos alineados a la política tradicional de los viejos partidos que han hecho y se han apoderado de las decisiones de la política en relación a nosotros los ciudadanos comunes. Nosotros vamos a estar alineados a quienes nos han elegido este día 22 de octubre. Y en esa alineación nosotros vamos a estar en favor o en contra, en favor de aquellos proyectos que favorezcan el cuidado del bolsillo de la familia. Y ahí va nuestro punto. Esperábamos un resultado porque nosotros hicimos la campaña cara a cara, voto a voto, en cada uno de los barrios, distritos, departamentos de Mendoza. Y se podía ver venir. Y lo que fue muy importante fue la llegada de poder comunicarle a los más chicos. Acá ven, acá en la legislatura, los más chicos están entendiendo la idea de que la política es posible desde la ciudadanía. Señor gobernador, señores de Cambiemos, tienen que tener claro que en la política de Mendoza ahora tienen una nueva fuerza política que va a estar cuidando permanentemente que no se siga gobernando en favor de aquellos que se han apoderado de la economía de Mendoza. Y ahí va a estar protectora con el partido intransigente. Laura Montero, la vicegobernadora, también se refirió a estos fenómenos del día de ayer que tienen que ver con lo que sucedió con el partido intransigente. También se refirió a la mala campaña que hizo el justicialismo y al triunfo de Cambia a Mendoza. Escuchamos lo que decía Laura Montero, la vicegobernadora de Mendoza. Muy felices por la elección en general a nivel nacional, con tan buenos resultados, muy promisorio porque es un mensaje fuerte de la ciudadanía, sobre todo provincias que la verdad eran bastante adversas o no esperábamos, como el caso de Salta o bueno, conquistar Chaco, Santa Fe, que no se habían dado en las primarias, ¿no? Así es que el mensaje a nivel nacional muy bueno, es una ratificación. Felicito sinceramente al partido intransigente por su elección porque han hecho una lectura clara de las demandas de la ciudadanía, que ellos ratificaron su rumbo con respecto a esa definición ya para las generales. Creo que ha hecho una pésima elección el justicialismo y ellos han sabido defender su posición y han ganado sobre todo votos del justicialismo, ¿no? Porque nosotros hemos hecho una muy buena elección. Entonces, ese sector que no se sintió representado ya más por el justicialismo ha sido un poco, digamos, el que ha impulsado a Ramón a su banca, porque estaríamos entrando 3, 1 y 1. Y así es que la ciudadanía decidió en ese sentido, y ahora el partido intransigente tendrá una oportunidad en el Congreso de la Nación como se le ha dado a la ciudadanía. Bueno, creo que el FIT no siempre tuvo el mismo discurso, la gente les dio una oportunidad y fueron solo discurso, casi un discurso que llega a ser hasta ajeno a la ciudadanía porque es demasiado ideologizado pero poco práctico. El kirchnerismo creo que batalló tan fuertemente y usó tan hegemónicamente el poder, ha recibido una lección de la ciudadanía que es implacable, ¿no? Porque
ya no más discursos ideologizados, poco anclados en la realidad y dando respuestas efectivas a la gente, sobre todo porque nos dejaron un país con más de 30% de pobreza, mucha vulnerabilidad social, con una caída de actividad económica desde el 2012 en adelante y prácticamente sin horizontes en la proyección internacional, y eso ha sido durísimo de remontar. Entonces la gente creo que ha visto esos datos de la realidad y ha castigado al kirchnerismo. Veremos qué pasa con el peronismo, ¿no? Es decir, son fuerzas políticas que siempre han sido de fuerte presencia en la Argentina y sería ingenuo pensar que esas fuerzas políticas, me parece que ahí va a haber un replanteo dentro del PJ y cómo ese kirchnerismo que se aisló en su momento hizo que se dividieran las aguas y terminara en una elección tan mala a todos, en realidad, porque ha sido mal a nivel nacional. Yo digo, hay provincias que a mí me sorprende Salta, me sorprende Chaco, me sorprende, bueno, Catamarca también se perdió, y son provincias duramente kirchneristas, o sea, y peronistas, que era muy difícil. Eso cambia mucho la composición del Senado, uno que siempre dice, bueno, el Senado ha sido mayoritariamente peronista porque las provincias eran peronistas y ahora nosotros vemos que en Argentina ya no hay más predominancia del peronismo, o peronismo con kirchnerismo, entonces genera un viento de esperanza hacia una construcción distinta. Seguimos hablando de las elecciones, pero esta vez en el plano nacional, porque quien se expresó fue Mauricio Macri, el presidente de la Nación. Justamente hoy, después de la jornada de elecciones, dio una conferencia en donde habló de una etapa de reformismo permanente, que es lo que va a comenzar después del triunfo de Cambiemos ayer. Vamos a escuchar y a compartir algunos minutos de la conferencia del presidente Mauricio Macri. Mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a seguir teniendo que tomar deuda, porque tenemos un compromiso central que compartimos, como dije anoche, que es reducir la pobreza. Y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación, que es lo que más afecta a aquellos que menos tienen. Por lo cual, si uno no va a financiar el déficit con inflación, lo tiene que financiar con deuda. Y es algo que, como todos sabemos, no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando en esta reducción gradual del déficit fiscal, que es un compromiso que asumimos del primer día. Y parte de lo que vamos a hacer de acá a fin de año es aprobar en el Congreso de la Nación un presupuesto que comprometa una reducción del déficit que el año que viene debería ser menor al 3,2. Así que esperamos que entre todos, discutiendo en el Congreso, con también el apoyo de los gobernadores, alcancemos ese compromiso que el año que viene tiene que ir hacia un 2,2 y después a un equilibrio, y así tener un país normal donde la inflación sea de un dígito, como es en el 99% de los países del mundo. Finalizado este bloque electoral, post-electoral, haciendo un análisis de lo que sucedió durante la jornada de ayer. Vamos a ir a una pequeña tanda en Universidad Noticias y enseguida volvemos porque hay más información para compartir.